Muy buenas tardes. Eh, Después de dar 13 minutos aproximadamente de prórroga para conexión de alumnos, vamos a dar inicio a la primera sesión de lo que es la materia de personas y familia. Me presento con ustedes, soy licenciado Roberto Delgado, soy licenciado en Derecho y licenciado en Criminología. Eh, el día de hoy nos toca hablar del primer tema que tiene como título Conceptos del derecho y del derecho objetivo. En su capítulo 1, Derecho moral, religión y convencionalismos sociales. Nos vamos a basar en el libro de Compendio de Derecho Civil, por ahí ya se nos había puesto dentro de la plataforma. Este tiene como autor a Rafael Rosina Villegas. Lo pueden descargar de internet, por ahí también nos había dejado una liga. Eh, Cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer ahorita a través del chat. De igual forma pueden abrir su micrófono y por aquí les traigo una presentación del tema y vamos a dar inicio. Bueno, iniciamos con el primer capítulo, Derecho, Moral, Religión y Convencionalismos Sociales. Aquí algunas de las diapositivas nos van a servir de mucho. Quizás los voy a estar combinando, no vienen en orden, pero voy a tratar de presentarles todas. Vamos a iniciar con un concepto general de lo que es el derecho. El derecho lo podemos definir como un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles. No se preocupen, ahorita vamos a ver la definición de estas palabras jurídicas. El derecho tiene por objeto el regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. El derecho subjetivo se caracteriza por ser un conjunto de normas constituyendo esto con los antes mencionados. Vamos a ver primero lo que es la diferencia entre una norma y una ley natural. Voy a leer lo que es la definición de leyes naturales y ahorita hablamos generalmente de la definición ya más coloquial. Las leyes naturales. Encontramos enumeración de principios científicos, las cuales registran uniformidades de fenómenos, en tanto que las normas enuncian reglas de conducta, es decir, formas de comportamiento. Regulan acciones necesarias y las normas relaciones contingentes, dado que el supuesto de toda norma es la libertad. A estas leyes no se les viola, son principios que no admiten una sola excepción. En cambio, las normas pueden ser y de hecho son continuamente violadas, sin que la violación del postulado se, que encierran pierdan importancia o valor.
Su finalidad es registrar uniformidades de fenómenos para explicar la secuencia de los mismos. En cambio, la finalidad de las normas es provocar de cierta forma de conducta, ¿no? Las leyes naturales pueden ser verdaderas o falsas. En cambio, las normas son válidas o nulas. Su veracidad o falsedad depende de registren fielmente cierta uniformidad de fenómenos o que no haya una observación exacta de las mismas. Su validez o nulidad de las normas depende de su procedimiento de creación. Y les dejo una diapositiva para que lo puedan analizar. Aquí tenemos una tablita que nos indica más o menos la diferencia entre las leyes naturales y la norma. Quiero que quede claro que las leyes naturales estamos hablando básicamente de cuestiones de física. En cuanto a las normas, vamos a hablar mucho de la moralidad. Aquí, por ejemplo, tenemos a las leyes naturales. En estas hay una enumeración de principios científicos, uniformidad de fenómenos. En las normas son formas de comportamiento. Las leyes naturales regulan acciones necesarias. Las normas regulan relaciones contingentes. Las leyes naturales son inviolables y no admiten excepciones. En las normas son violables sin que esta violación haga que las normas pierdan su valor. Las leyes naturales, su finalidad es registrar uniformidades de fenómenos para explicar la secuencia de los mismos. En las normas, la finalidad es provocar cierta forma de conducta. En las leyes naturales, hablábamos hace un ratito cuando leímos la definición, en las leyes naturales pueden ser verdaderas o falsas. En las normas las clasificamos como válidos o nulos. En las leyes naturales nos dice que ocurre en la naturaleza y en las normas postulan un valor. Es un valor moral. Básicamente vamos a hablar de moralidad aquí en cuanto hablemos de normas. Las leyes naturales registran el proceso de causalidad como causa-efecto. Y en las normas se registra el proceso normativo como supuesto consecuencia. Las leyes naturales pertenecen al mundo del ser. En las normas pertenecen al mundo del deber ser. Seguimos en lo mismo, moralidad. En las leyes naturales hay normalidad, en las normas hay normatividad. Primero que nada, nos va a dar un concepto de lo que es la norma y la moral para poder entender los siguientes subtemas que sería la norma jurídica, la norma moral y un convencionalismo social. Cuando hablamos de una norma, hablamos de una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar conductas. En la moral, lo que se reclama es una rectitud y deberes que no conceden derechos.
Cuando hablamos de moral, podemos dar como por ejemplo cuando uno da una limosna, cuando ayuda a una persona a cruzar la calle, ahí es un propósito que viene de tu persona, pero no te da ningún derecho a hacer algún reclamo o ningún tipo de obligación. Quiero también darles primero las características de las normas para que entiendan un poquito más los términos de heterónomo, bilateral, externo, coercivo, términos jurídicos. En esta tablita vemos que las características de las normas son 8, los cuales vienen en pares. Hablamos de bilateralidad y unilateralidad. Vamos a dar la definición de lo que es bilateralidad. Cuando hablamos de que las normas es bilateral, quiere decir que estamos hablando de dos cosas. Una es que te impone una obligación, pero a su vez te atribuye una facultad. Un ejemplo de esto podemos hablar de cuando el nacimiento de un ciudadano, de una persona, hablamos de que adquiere el derecho de vida y a su vez les da a los padres la obligación de alimentarlo. No sé si me expliqué, si hay alguna duda hasta ahí. Esperemos que no, y por ahí me lo pueden hacer llegar a través de mensajes. Cuando hablamos de unilateralidad, hablamos que solo impone una obligación. Vamos a hablar de exterioridad. Cuando hablamos de exterioridad, hablamos de que únicamente importa lo que puede observar o palpar en una conducta. La interioridad, hablamos de la norma en la que sí importa lo que el sujeto piensa. Aquí estamos hablando mucho de las normas morales, normas religiosas. Aquí es lo que su interior le dicta. Vamos a hablar de heteronomía y autonomía. Cuando hablamos de heteronomía, hablamos de que son normas creadas por un ente externo, como lo son las reglas de conducta. Seguimos hablando de moral. Cuando hablamos de autonomía, es una regla creada por un propio sujeto, lo que hablábamos ahorita, la cuestión que te da tu interior, del saber si lo que estás haciendo es bueno o es malo. Aquí vamos a hablar más que nada de cuestiones de términos jurídicos, hablamos también personales, de mucha moral. Vamos a hablar de coercibilidad e incoercibilidad. Cuando hablamos de coercibilidad, hablamos de que en esta
La regla de conducta es exigible por la fuerza. Esto es, si el sujeto no la entiende voluntariamente. Aquí hablamos mucho de la norma jurídica, es decir, es una norma que se impone aún y cuando el sujeto no lo quiera hacer voluntariamente. Aquí sí hablamos mucho de, ya nos metemos a las normas jurídicas. Por ejemplo, todas las leyes que tenemos, cuestiones penales, cuestiones mercantiles, cuestiones civiles, son normas ya impuestas. Y dentro de la norma jurídica, esta es una de las cualidades, la coercibilidad. Esta es la única norma de tipo que lo tiene. Y la incoercibilidad, pues es lo contrario. En esta no exige una conducta. Podemos hablar de normas sociales, normas religiosas. Hablamos de que puedes tener una conducta, más sin embargo, que te lo dicte la sociedad o una religión, más sin embargo, puedes o no hacerlo. Aquí les voy a dejar una tablita para que la analicen también. Recordemos que esta presentación está siendo grabada. El link va a estar dentro de la plataforma, dentro de la actividad que corresponde a la sesión, que es la número 1. Por eso es de que les dejo esta presentación para que una vez que tengan tiempo vuelvan a ver el video y analicen un poquito más. En esta diapositiva hacemos mención de, de la heteronomía, conceptos que ya les estuve dando ahorita en la tabla donde presentábamos las 8 características de la norma. De igual manera se los dejo para que lo puedan analizar. Les estoy contando con que ustedes ya leyeron el primer capítulo del libro, así es que creo yo que puede ser ya un poquito más entendible y la presentación que les estoy dando ya sea de forma general. Aquí está la diferencia entre bilateralidad y unilateralidad. Explicadas y definidas conforme al libro de texto que estamos viendo. Exterioridad e interioridad. Coercibilidad e incoercibilidad.
Ok, a manera de resumen, vamos a hablar de la norma jurídica, norma moral y convencionalismo social. Vamos a ver la definición y las características de lo que es la norma jurídica. Estas son externas o impuestas por alguien ajeno. Tienen heteronomía y se rigen por causas ajenas. Estas son coexibles, es decir, que un individuo puede ser forzado a cumplir esta norma. Esto es incluso en contra de su voluntad. Una norma moral, o definición, son las no jurídicas. Estas no tienen ningún tipo de sanción. La única sanción que tienen es el remordimiento de la persona. Entonces entendemos que las normas morales establecen deberes por consigo mismo. Son unilaterales porque nadie exige su cumplimiento. Estas imponen conductas, pero no son externas al sujeto, sino dadas por la propia conciencia. Vamos a pasar al convencionalismo social. Prácticamente es lo mismo que la norma moral. Vamos a dar la definición y nos dice que son aquellos que no están regidos por normas jurídicas y son los que pueden denominar como cortesía. No son obligatorias y buscan que el hombre alcance su perfección. Estas son heterónomas. Estas se guían por lo bello, por lo decoro y forman parte de nuestra cultura. Aquí podemos decir que son normas creadas por la sociedad y el incumplimiento de las mismas lo que provoca es un rechazo. Estamos hablando de otra cuestión moral, básicamente. Como ejemplo de un convencionalismo social, podemos decir que serían los buenos modales, la moda, la cortesía. En esto podemos meter también lo que es la conducta en cuanto cuando vas a algún evento social, la forma de cómo te comportas en un evento religioso. A eso nos referimos con un convencionalismo social. Es muy parecido a lo que son las normas morales. Solo que hablamos en normas morales, hablamos específicamente de una persona, en convencionalismo social hablamos de un grupo de personas. Bueno, hasta aquí yo creo que básicamente abarcamos lo que es el primer capítulo. Vamos a ver, permítanme. Hasta aquí abarcamos el primer capítulo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Abigail Hurtado, si usted está conectado, compañera, ¿tiene alguna duda?
Muy bien. Como quiera, ya saben, para cualquier duda, me pueden contactar a través de la mensajería del portal. Eh, Espero yo que ya tengan sus actividades, que ya se hayan entregado. Recuerden que tienen mucho valor, que es el 30%, donde recuerdo. Y bueno, pues vamos a seguir con este tipo de sesiones. Yo les voy a estar, la siguiente semana les voy a estar poniendo por ahí el horario. Eh, Voy a tratar de que sea 2 o 3 días antes por cuestiones laborales. Ahorita sí se me complicó, pero voy a tratar de que sean 2 o 3 días antes para que ustedes también puedan agendarlo. De igual forma, como ya les comentaba, el video va a estar en mi canal de YouTube. En la plataforma voy a poner el link para que los mande a YouTube a mi canal y puedan ver la presentación del día de hoy. Bueno, pues yo me despido y que tengan muy buenas tardes.